Creo que ya me escuchan. Vamos a verificar. Sí, creo que ya me escuchan. Ya tengo activo. Déjenme verificar acá. Perfecto. Sí, sí, sí me están escuchando. Y creo que también ya estamos en vivo. Ahí se ven las diapositivas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué parte del mundo usted nos está acompañando el día de hoy. Y digo nos está acompañando porque estoy aquí en la representación de un equipo de trabajo que en cada una de las fases del desarrollo de una formación están ahí prestos y prestas para brindar la mejor atención y desarrollar o implementar las mejores acciones posibles en función de alcanzar esto, lo que está usted viviendo el día de hoy, que es este encuentro a través de esta plataforma. Quiero brindarle un reconocimiento al equipo académico, el equipo de ventas, de marketing, a el equipo de administración que están ahí en todas las etapas de los procesos formativos virtuales de Fundabric en función de, repito, brindarle la mejor experiencia a usted que nos está acompañando el día de hoy. Quiero que también que se vayan presentando. Me alegra muchísimo porque veo cómo todas apenas ingresan ya lo hacen, indican su nombre, apellido y desde qué parte del mundo nos acompañan. Es bastante gratificante ver que ya muchos de ustedes están acostumbrados o están desarrollando alguna actividad con nosotros y por ende conocen esta dinámica. Quienes sean su primera vez en una formación de Fundabric, por favor, indíquelos también en el chat. Esta es la tercera y última sesión intensiva teórica del diplomado sobre trabajo social con comunidades. Tenemos otras sesiones, así que le invito a que vaya a la lista de reproducción para que pueda ponerse en contexto, ya que hemos desarrollado ciertos elementos teóricos necesarios para el abordaje profesional en el ámbito comunitario. Por favor, coloque su nombre y apellido en el chat. Yo prontamente voy a estar leyendo sus mensajes y respondiendo. Sé que muchos me han preguntado y han preguntado al equipo Rosa o asesor, ¿cómo puedo pasar al siguiente nivel? Porque estuvimos viendo sus mensajes acá. El siguiente nivel es una fase más práctica de acompañamiento y asesoría en donde yo les voy a estar proporcionando ciertos recursos para fortalecer este elemento o esta metodología de intervención. ¿Cuál es la intención? De que usted pueda en esta fase poner en práctica, valga la redundancia, todos los elementos teóricos o parte de los elementos teóricos que hemos conversado en estos encuentros virtuales. Por ejemplo, un elemento a profundizar acá es el desarrollo, el diseño y seguimiento de un proyecto comunitario, que es uno de los productos finales de una intervención en este ámbito. ¿Cómo puedo desarrollar un proyecto comunitario? ¿Cuáles son las fases? ¿Qué tengo que considerar o no? Tenemos un beneficio para quienes pasen a este segundo nivel sobre este tema, porque es una formación que incluye un libro digital donde se detalla este ámbito. Igual tenemos otro beneficio, que es una formación donde se detalla el ámbito propio de las herramientas tecnológicas que pueden nutrir nuestro quehacer profesional en el ámbito comunitario. Entonces, existen otros beneficios para quienes quieran seguir con nosotros profundizando en este modelo, esta metodología de intervención con comunidades. Hoy finalizamos esta etapa y quise traerles las técnicas e instrumentos que corresponden a esos recursos o herramientas disponibles para nuestro quehacer en el ámbito comunitario. Dígame en el chat, por favor, si nota bien la diapositiva. Parece que todo está en orden acá. Cabe destacar que en el caso del día de hoy también nos quedamos muy cortos porque hablar de cada una de las técnicas o instrumentos que les voy a compartir sería una formación igual de intensiva. Tiene su propio mundo, su propia realidad. Sin embargo, traté de resumir dejando lo más integral posible la descripción de cada uno. Perfecto. Para evitar cualquier contratiempo con el internet, ahorita voy a apagar mi cámara, pero espero que me escuche bien y cuando finalice la proyección de las diapositivas, la reactivo. Perfecto. Genial. Creo que ahora sí estamos todos, me están escuchando y estamos viendo las diapositivas. Bueno, vamos a iniciar perfecto. Vamos a iniciar
esta sesión, como les dije, hablando de las técnicas e instrumentos. Pero en el caso específicamente de las técnicas, es importante poder profundizar un poco más en lo que sí es y lo que no es técnica, ¿sí? Esto podemos decir que de manera general se consideran uno de los recursos vitales para todo proceso de investigación, ya que se construye desde la percepción del investigador de acuerdo al objetivo que desea alcanzar, pero la realidad social va a estar conduciendo esta percepción y estas decisiones para que se seleccionen las técnicas más idóneas. Y cuando hablamos de la percepción del investigador, hacemos referencia a un elemento bastante importante a destacar, el rol como investigador. No yo como individuo, como ser humano ante una realidad social o comunitaria, sino yo como investigador que a la vez me rigen ciertos componentes metodológicos que hacen o condicionan mi accionar en ese espacio. Y esto es importante porque tenemos que tener muchísimo cuidado en no caer en juicios de valor y no tener claridad al momento de seleccionar la metodología adecuada. Esto incluye los modelos de intervención, los recursos como técnicas, como herramientas. Entonces, es importante estar atentos a, primero, no esconder el hecho de que somos seres humanos. Y digo esconder es que podamos pensar que no, no vamos a tener en ningún momento una situación en la que fallemos o en la que nos debemos llevar por nuestros instintos, por nuestras creencias. Es importante entender que sí tienen fuerza, que sí condicionan nuestra conducta y que hay que estar en constante revisión de ella. Tampoco es estar en un punto, digamos, de extrema exageración de estar atentos o atentas a cómo camino, cómo me veo, de una manera muy exagerada, no. Es un estado en el que tengo que visualizar que, como cualquier otra persona, que la mueven sensaciones, que está expuesta a estímulos y estos estímulos a la vez mi cuerpo reacciona a ellos de una forma física, de una forma emocional y de una forma mental, el poder estar abiertos a cuestionar y revisar qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos proyectándonos. Entonces, en el caso de las técnicas, ahí les dejo lo que de manera general podemos decir que es. Primero, pues son procedimientos, ¿verdad? Específicos para que hacen referencia al conocimiento y a la habilidad operativa de este proceso. Otros autores la consideran procedimientos intangibles y creo que por ahí va la definición más efectiva para diferenciarla de los instrumentos, mientras que los instrumentos son documentos tangibles que podemos palpar de registro, ya sea de medición o sí, de medición o de proyección. Las técnicas son esas ideas, esas estrategias que no podemos tocar, están en nuestra mente, ¿verdad? Y que las hacemos realidad a través de los instrumentos. Tal cual lo menciona en el caso de Ávila, lo menciona como medios que sirven para obtener información y clasificar la información de manera integral y holística. Entonces, existen un sinfín de definiciones, pero quiero que queden con esta percepción de lo que son las técnicas. Para los instrumentos, bueno, nos apoyamos de Ávila, que habla que constituyen las vías tangibles, lo que yo les decía, lo que se puede tocar, que facilitan el proceso de intervención-acción a nivel micro o macro social. Es decir, es aquello que puedes manejar, manipular, tocar, que podrías pensar igualmente que tiene su propia construcción desde tus experiencias. En el caso de niños, en 2011, define instrumentos como recursos que tienen como función capturar los datos o la información y deben de reunir ciertas condiciones. Deben de ser confiables y deben de tener validez. ¿Qué es validez? Bueno, que pueden ser que pueden ser verificables. ¿Sí? En el caso de Sabino, definen los instrumentos, o en el 2000 definen los instrumentos como recursos que pueden valerse, de los que puede valerse el investigador para acercarse a los problemas o fenómenos que está atendiendo. ¿Cuáles son estos recursos?
formularios de papel, aparatos mecánicos, el autor habla de aparatos electrónicos, ahorita podemos integrar herramientas electrónicas o herramientas de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, existen diversas técnicas e instrumentos que pueden aplicarse para abordar, para un abordaje profesional sin importar el enfoque. Y estas herramientas, ¿verdad? Bueno, van a ser las que vamos a estar conociendo, vamos a estar reforzando en nuestro encuentro de hoy. ¿En qué quisiera hacer énfasis? En el caso de las técnicas, existen ciertas técnicas que podemos implementar no solo en el ámbito comunitario, y con eso vamos a iniciar el día de hoy. Ya pueden ver ahí la primera que les voy a plantear. Estas técnicas podemos implementarlas en otros entornos, en otros abordajes, y son efectivas y solo se adecuan a la necesidad que estamos o al contexto que estamos atendiendo. ¿Qué serían para mí las técnicas más usadas? En el caso de la observación, muchos estaremos de acuerdo en que es uno de los recursos, una de las técnicas, una de las herramientas que estamos usando constantemente. Y es básicamente, sin importar el enfoque, y es básicamente mirar minuciosamente y con detenimiento alguna situación, alguna persona, alguna realidad para obtener conocimiento sobre su comportamiento, características, etc. Ahora bien, si nos vamos un poco más a los autores que respaldan la definición de observación, encontramos que Hurtado plantea una definición bastante acertada porque menciona que es la representación de un proceso de recopilación, visualización, selección y registro de información por medio de ¿qué? De nuestro sentido de la vista, ¿sí? Y existen dos tipos de observación. Primero, la participante, que sería la directa, y esta consiste cuando el investigador es parte de la comunidad o se sumerge en ella por un tiempo bastante determinado, bastante prolongado es la palabra. Y tenemos también la observación indirecta o no participante, que se refiere a esos momentos en el que el investigador tiene un lugar fuera o ajeno a la situación que se está observando. Esto sin agruparse en el grupo o ser parte del grupo o de la realidad continua, cotidiana, puede facilitar a la imparcialidad, ¿sí? Porque, repito, no estamos expuestos a esos estímulos. Entonces, en líneas generales, el profesional no solo interviene en un contexto, sino que también implica aplica un conjunto de destrezas y aptitudes con P, para poder fortalecer lo que está desarrollando de manera sistemática, de manera metodológica. Y la observación es un elemento fundamental. Pasamos a la siguiente diapositiva, y aquí es básicamente les quería poner un contexto de cuáles son los recursos o instrumentos que podemos utilizar cuando estamos realizando, para poder sistematizar la observación. ¿Por qué? Porque esta información que recopilamos a través de nuestra vista no puede quedarse en nuestra mente, no. Es un insumo que de una u otra manera nutre cualquiera de las fases de nuestra intervención, ¿sí? En el caso de la observación directa, espontánea y participante, tenemos el diario de campo como el principal espacio de registro, y también tenemos el cuaderno de notas. Hay quienes se sientan o por ciertas condiciones se sientan más identificados con el diario de campo, o puedan sentirse más identificados con el diario de notas. También tenemos otros elementos como el registro anecdótico, que tiene que ver con las crónicas, ¿sí? Y tenemos el registro descriptivo. Todos estos instrumentos tienen su propio formato, que va moldeándose según la necesidad y el país o el contexto en el que se esté desarrollando. También tenemos la observación intencional, directa y no participante, y aquí también hacemos uso de elementos como el cuaderno de trabajo. ¿Por qué? Porque podemos utilizar tanto el nuestro como el de otro colega o profesional, y de ahí también tomamos información, no necesariamente participando en el entorno. Los mapas
Croquis también nos proporcionan información de la comunidad que estamos atendiendo. Lista de cotejo, verificación, escalas de estimación y evaluación, auxiliares electrónicos, es decir, hay un sinfín de información de la que podemos hacer uso para implementar la observación. ¿Qué se observa? Para poder aplicar esta técnica en las comunidades o en otros espacios, es importante saber de forma general qué es lo que se observa. Primero tenemos que delimitar el espacio a observar, ¿sí? De por sí cuando trabajamos con comunidades ya está delimitado, pero incluso en el momento exacto en el que estamos recopilando información con nuestra vista, esta información también está muy relacionada con el instinto profesional. De por sí ya el ser humano tiene un instinto que es una parte esencial de nuestro accionar, de nuestro día a día. En el caso del profesional en trabajo social también tiene o desarrolla un sexto sentido, como le dicen por ahí, que es ese instinto forjado a través de las propias experiencias teóricas y prácticas. Entonces, delimitamos y a la vez enfocamos un objetivo, qué es lo que quiero observar el día de hoy, o en el caso de la fase diagnóstica, bueno, voy a observar todo, voy a abrirme a ver qué información me proporciona mi visualización de este contexto en este momento. Definir quién va a aplicar la técnica, si son varios profesionales o si es uno que se va a estar dedicando a estar atentos a esos detalles que no se dicen verbalmente y sistematizar lo observado. Existen muchos autores que, digamos, desarrollan otros elementos, pero de manera general me gustaría hablarles ahorita, ¿sí?, sobre Sánchez, que para el 2021 señala los siguientes, los que pueden ver en pantalla. Primero, existe una relación entre el sujeto y el observador. ¿Qué quiero decir con esto? Que el investigador que lleva a cabo la observación está relacionado con lo observado. Por otro lado, existe un objetivo de observación, que ya se los dije más anteriormente, y es el hecho sobre los cuales se van a recabar los datos de observación. ¿En qué me voy a enfocar? La circunstancia de observación, que son las condiciones que rodean el hecho a observar, el hecho en sí, los medios de observación, a través de qué instrumento, de si va a ser el sentido, si van a ser otros sentidos, si vamos a hacer uso de otra técnica para complementar la observación, por ejemplo, el recorrido sensorial, que se enlaza, pero aquí no solamente tiene que ver lo que vemos, sino lo que sentimos cuando vemos eso. Es decir, lo que llega, la información que lleva a nuestro cuerpo a través de el tacto, a través del oído, ¿sí? Todos los otros elementos o todos los otros sentidos están involucrados en esta recopilación de información del contexto. Y el cuerpo de conocimiento, que es un conjunto de saberes estructurados que nos permiten añadir resultados obtenidos a través de la observación. Y parte de ese conjunto de saberes está el hecho de lo que estamos adquiriendo el día de hoy. Por otro lado, tenemos la entrevista como otra técnica muy usada en nuestro quehacer profesional, indiferentemente cuál sea el contexto, y esta consiste en una conversación entre dos personas o entre personas con el fin de recolectar información de primera fuente. La entrevista, digamos que puede utilizarse tanto en grupos, comunidades o individuos. Aquí les dejaba la referencia, ¿sí? Y todo el proceso de esta entrevista va a depender del contexto en el que se esté desarrollando, pero es una herramienta para excavar y recolectar información que después vamos armando como piezas de rompecabezas, ¿sí? Desde la perspectiva del trabajo social, hace referencia a un proceso en donde se establece una conversación con el propósito ya deliberado, es decir, tenemos un objetivo porque estamos hablando de eso. Existe otra técnica que es el diálogo informal, que es todo lo contrario a la entrevista. Este ya lo vamos a conocer más adelante, pero de manera general es este proceso de recolección de información de primera fuente en la persona, en el grupo o en el individuo que se quiera atender o que se esté atendiendo. A ver acá. Para Sánchez,
digamos que la entrevista a la vez tiene otros elementos o otras finalidades. Tiene la finalidad más común, que es la informativa, para recolectar información sociodemográfica, la diagnóstica, que ayuda a la toma de decisión sobre el caso, se basa en la recolección de información pasada, y la terapéutica, que es ya el plan de acción, es decir, la aplicabilidad del modelo de intervención definido. Vamos a, ya va, se me fue. ¿Cuáles son, a ver, aquí, estrategias? No. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas? Todas tienen en su mayoría este esquema, ¿sí? Tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. En el caso de las entrevistas, lo estamos hablando en la clase pasada, existen de manera general las entrevistas abiertas, que son aquellas donde las preguntas se programan o están diseñadas bajo un enfoque cualitativo, ¿sí? Es decir, la persona tiene libertad de exponer y plantear la situación y extenderse. Cabe recalcar que la entrevista tiene un tiempo de duración, pero las personas se puede extender y podemos estar variando y jugando con las preguntas a desarrollar, porque a lo mejor se le hace una pregunta y termina contestando dos o tres interrogantes de nuestra guía de preguntas. Entonces, es moldeable este tipo de entrevistas. Recomendable, el tiempo de duración recomendado para una entrevista es de 30 a 45 minutos como exagerado, es decir, como límite. Y en el caso del tiempo mínimo, sí va a variar de la intencionalidad de la persona. Existen entrevistas cerradas, que es cuando se recopila información de manera más puntual, se responden interrogantes planteadas de manera cerrada porque se les deja respuestas prediseñadas al entrevistado o entrevistada. Existen entrevistas estructuradas que se desarrollan a través de instrumentos como la guía de preguntas y semiestructuradas donde, como les dije, se plantean ciertas preguntas y se van moldeando. ¿Cuáles son las fases de la entrevista? Las que vemos en pantalla. La fase inicial la integra ese proceso de preparación, planificación de la entrevista. Aquí se define cuál es el objetivo de esa entrevista, de qué forma la voy a desarrollar, cuáles son las preguntas más importantes a destacar. Se hace un diagnóstico inicial del entrevistado o entrevistada y todos los elementos aparte, elementos de traslado, dónde está ubicada la persona, todo eso. Y el desarrollo ya de la entrevista abarca desde que empezamos a aplicar las técnicas de recolección de datos, en el caso específicamente del momento de la entrevista, ese punto en el que partimos el punto de la zona en la que estamos trabajando hasta el espacio donde vamos a entrevistar, si es una visita domiciliaria. En el caso del cierre, y bueno, todo el desarrollo de la entrevista, toda esa conversación es parte de esta fase. En el caso del cierre, también denominada fase de conclusión, abarca el punto en el que el trabajador social agradece al entrevistado o entrevistada por su tiempo y se retira del espacio o ya cierran ese proceso a través de esa despedida, ¿sí? Cabe destacar que existe otra fase que es posterior a la entrevista, que es la fase de sistematización de eso. ¿Cuáles son las estrategias que les recomiendo para poder tener éxito al momento de desarrollar una entrevista? Bueno, que hay que clasificar, definir cuál es exactamente la entrevista que voy a estar desarrollando, que hay que promover, hablando de habilidades y competencias, la escucha activa, y esta escucha activa tiene que ser muy congruente con nuestra postura, con nuestro lenguaje no verbal. Observar las expresiones de la persona, estar enfocados en connotaciones positivas, que nuestro lenguaje sea en función a eso, neutro, sin caer en juicios de valores. Importante estar atento a reflejar empatía, ¿sí? Mantener una expresión de interés cuando la persona esté compartiendo la información y poder estar revisando qué preguntas podemos ajustar. Ahí cabe destacar que hay que hacer un resumen y una reflexión de ese encuentro. Por otro lado, tenemos la encuesta.
que algunos consideran entrevistas, algunos consideran instrumentos, disculpen, y otros profesionales consideran una técnica. Hoy quiero dejarla como una técnica, y esta es aquella que permite la recolección de datos que proporciona la población a través de la aplicación de instrumentos. Esto puede ser utilizado en cualquiera de los métodos de intervención, comunidad, grupo o individuo, y se refiere a ese espacio de adquisición de percepciones de ese grupo, comunidad o individuo que estamos atendiendo. Son fáciles de responder, también tienen un espacio para tabular y finalmente, como su nombre lo indica, son espacios que explican o buscan explicaciones sobre un tema determinado. En general se pueden encontrar en literatura, las encuestas son consideradas técnicas e instrumentos, como les dije. En la literatura podemos conseguir, en las fuentes, diversas fuentes podemos conseguirlas como técnicas o instrumentos, pero tiene un proceso de sistematización, tiene un proceso de construcción, de aplicabilidad y de análisis de datos recolectados. Vamos a la siguiente, que sería la visita domiciliaria. Esta técnica es una de las más usadas, también reconocida como exploración del medio íntimo familiar, ¿sí? Y en el caso de esta forma o esta estrategia para llegar a la comunidad, hace referencia a esa acción en la que el profesional se dirige al domicilio de la persona, grupo o el espacio, al domicilio o espacio de la persona, grupo o individuo que se está atendiendo. Se utiliza en el trabajo de campo asistencial y obviamente en el trabajo social. Es muy usado, puede ser incluso aplicado en el ámbito empresarial desde la perspectiva del trabajo social. Y aquí les voy a dejar algunas definiciones. En el caso me voy primeramente por la de Ezequiel Anderet, que menciona que es aquella que realiza el trabajador social a un hogar tratando de tomar contacto directo con la persona y la familia en el lugar de donde vive, el lugar donde viven, con fines de ¿qué? De investigación, tratamiento, ayuda o asesoramiento. ¿Por qué? Porque nuestras visitas domiciliarias pueden tener, al igual que la entrevista, la intencionalidad de recopilar información o de desarrollar una fase del tratamiento que se definió, o de ayuda, es asistencial, se va a entregar algún insumo, o de asesoramiento que puedo hacer desde ese entorno para atender esa realidad. Entonces, tiene diversas intencionalidades la exploración del medio íntimo familiar. ¿Cuál es la metodología que se usa para la entrevista? La tienen ahí en pantalla. Primero, la determinación del objetivo de esa visita. Todas las visitas domiciliarias, como vemos, tienen una intencionalidad. Entonces es importante definir cuál es el fin de que yo me traslade a ese domicilio, a ese espacio que es íntimo de ese individuo o de esa comunidad, y que requiere un respeto y un consentimiento de la otra parte para poder yo acceder. ¿Por qué quiero estar ahí? ¿O por qué debo de estar ahí o hacer esa atención? Y esto está muy determinado, el objetivo de la visita está muy definido con la determinación del profesional del trabajo social, que es el hecho de ver o resaltar la importancia de esta técnica. ¿En qué punto yo de la intervención digo es importante yo trasladarme a ese domicilio, a ese espacio? Entonces va a depender muchísimo también de la percepción del trabajador social. Por otro lado, tenemos propiamente la ejecución, que esa fase comienza desde que el profesional se traslada al domicilio e ingresa a la comunidad, iniciando con todas las herramientas o todas las técnicas complementarias, la observación, ¿sí? Recorrido sensorial y otros elementos. Es fundamental poder estar atento a que no solamente desarrollamos la visita, sino que también hacemos uso de otras herramientas o otros recursos. Y luego de esta etapa viene la construcción del informe, porque lo que no se sistematiza no existe. Y este informe va complementado con otros registros, como el registro fotográfico, que también se hace con consentimiento
del grupo, individuo o comunidad que se está entrevistando. Luego de esto, dejo que redactamos este informe, ya viene propiamente las estrategias de acción. ¿Qué voy a hacer para pasar esa fase en la que tengo que pasar? Y si ya estoy en esa fase, ¿cuáles son los ajustes que voy a tener? Fases de la entrevista, de la visita domiciliaria, bueno, 3 también. La presentación, que es cuando vamos a la comunidad o al grupo o al individuo, desde que saludamos o desde que llegamos a ese espacio y hacemos presencia y se nota nuestra presencia, estamos en esta etapa. El desarrollo de la visita, que es cuando entramos meramente en la etapa de la entrevista, y el cierre, que es cuando ya nos despedimos de este espacio. Aquí les dejo algunas recomendaciones para la preparación de una visita domiciliaria. Ya se los dije ayer o en la segunda sesión, que hay que obtener los datos completos del domicilio, del espacio que vamos a atender. No podemos irnos a la deriva porque es una forma muy irresponsable con nuestra propia seguridad, el irnos a la deriva a un espacio que no conocemos o con el que no estamos familiarizados. Incluso poder tener apoyo de otros profesionales para el momento en el que vayamos a hacer una visita o una exploración en el medio íntimo familiar. Solicitar un contacto. Ahorita es importante tener ese contacto a través de las aplicaciones de mensajería móvil que nos van a facilitar esa cercanía y ese monitoreo en un desarrollo de una visita o una entrevista. Programar anticipadamente el espacio o recursos como el transporte, recursos para movilizarse, realizar los trámites escritos que haya que hacer para poder autorizar esa salida, en el caso es que estés trabajando con una institución, identificar las vías de acceso, cuáles son las vías de emergencia, para poder salir de ese espacio de manera imprevista de tener que hacerlo, acudir con el uniforme, que estemos identificados y portar la identificación, que es lo que les acabo de decir. Por otro lado, otra de las recomendaciones en la preparación de la entrevista, de la visita, es llevar el equipo y material que facilite la recopilación de información y que nos faciliten ese proceso de encuentro con el grupo, individuo o comunidad. También el realizar un primer contacto para verificar la cita, exponer los objetivos de la visita, el momento en el que llegamos. Es importante decir, soy tal persona, presentarse, y vengo con esta intención. Esta visita tiene esta intención. Determinar por mutuo acuerdo el tiempo de esa entrevista a fin de que sea consensuado y que la persona sea parte de ese proceso. De ser posible, solicitar que acuda un compañero de la propia institución, empresa u organización, es decir, no ir solos. Tenemos el diálogo informal, que damos por sentado esta forma de recopilar información, pero es una técnica como tal y hay que darle el nombre que tiene. Me parece muy impresionante cómo regularmente, por instinto, vamos adecuando ciertas posturas, realizando ciertos procedimientos que de una u otra manera, cuando estamos en este proceso de investigación, le ponemos nombre y decimos, ay, es que eso se llama así. Yo vengo desarrollándolo de esta forma incluso, ahí hablamos de las nuevas tendencias, y no sabía que tenía ese nombre y que tenía este registro teórico. Entonces es importante estar en este constante descubrimiento. En el caso del diálogo informal, seguramente cada uno de nosotros en algún momento lo ha practicado. Y es ese proceso en el que estamos en una intervención, en una atención, y no diseñamos nada, sino que es es espontáneo este proceso donde intercambiamos información en el campo con una persona o un actor involucrado en él, ya sea un miembro de la comunidad, ya sea un miembro de la familia, y esta información contribuye a nuestro proceso de investigación. Se refiere a esas conversaciones orales, espontáneas, entre dos o más personas con el fin de obtener información y generar rapport, confianza, y se utiliza mayormente para crear esa cercanía, ¿sí? Dentro de las características de un diálogo informal destacan las siguientes. Usted me va a decir en el grupo, en el chat,
Si soy, no soy, si me ha pasado, no me ha pasado. Bueno, es diálogo informal cuando esta conversación es espontánea y libre. Yo estoy tomándome un café y de repente se acerca uno de los miembros de la comunidad, empezamos a hablar sobre cualquier tema y terminamos relacionando ese tema con la investigación o el objetivo de mi atención en esa comunidad. Recopilo datos. En ocasiones, cuando alguna otra parte se tutean y bajamos la formalidad de ese encuentro, se siente más en confianza el usuario, el grupo, la comunidad para expresarse de manera más libre. En cuanto a los temas, puede desarrollarse con protocolo, sin previo aviso, sin protocolo y sin previo aviso. La conversación puede resultar fragmentada, podemos cambiar de un tema a otro y esto no quiere decir que no sea valioso y que no se esté recopilando información. No hay un cuidado especial en cuanto a cómo voy a decir las cosas, cuál es mi postura o si influye, si mi lenguaje está adecuado al momento, no. Se quita el tecnicismo. No hay diferencia entre jerarquías, son dos personas hablando sobre un tema, ¿sí? Hay poco cuidado en cuanto a la formulación de de las oraciones, puede ser fácilmente una persona puede interrumpir a la otra y es normal en este tipo de técnicas. Y se emplean gestos y variaciones en tanto la entonación, la acentuación en el mensaje o del mensaje que se está transmitiendo. Sin duda alguna, en lo personal considero que es una de las técnicas que más está presente en a nuestra atención a comunidades o grupos y que tiene muchísimo valor. En conjunto con esta, que es Report, esta está utilizada para, digamos, generar confianza, sintonía entre dos grupos o entre dos partes. Es necesaria para poder fortalecer lo que les dije y les repetí en las dos clases anteriores. Mientras más conexión, más cooperación. Y esta técnica nos ayuda a eso, nos ayuda a tener conexión, porque es muy fuerte poder conectar con una comunidad cuando no somos parte de ella. Hay que buscar las formas de llegar a generar ese clima de confianza en la que la comunidad diga, tú no eres parte de mí, no eres parte de mi día a día, pero te voy a abrir las puertas para que nos apoyes en este espacio, porque tienes las herramientas y me generas confianza. ¿Sí? ¿No les ha pasado que ciertas personas se puedan sentir, o incluso ustedes mismos se puedan sentir con una conexión con una persona que regularmente no es parte de su círculo, pero que genera esa confianza? Y aquí me gustaría enfocarme en que es como una atmósfera cálida y de aceptación en la que yo puedo confiar en ti porque no voy a sentirme juzgada, señalada, señalado por temor, por nada de eso, sino que me puedo sentir libre porque generas ese espacio en el que yo me pueda desahogar o pueda expresarme. Acá me gustaría dejar algunas diferencias, porque sí existe diferencia entre la empatía y el report, y lo pueden ver tal cual en la diapositiva. En este caso hice uso de un elemento que conseguí bastante acertado, ahí les dejo la referencia de la autora. Y tenemos que mientras el report hace referencia a un tipo de interacción en tiempo real en el que ambas partes están psicológicamente en sintonía, la empatía, por su lado, es una relación que se da entre dos personas, no necesariamente en tiempo real. Es decir, la conexión que se tiene entre la empatía y el report varía por lo prolongado. La empatía puede mantenerse así tú y yo no estemos o así no estés en el momento real atendiendo a esa persona. Se da de manera fluida, en el caso de report se da de manera fluida, espontánea, dado que hay una conexión tanto intelectual como emocional. En el caso de la empatía, permite comprender y conectar con el pensamiento de la otra persona, aún así no tengan digamos, la misma sintonía. Por otro lado, el report se basa en los principios como coordinación, la atención mutua, la positividad mutua, incluso puedo aquí agregar la escucha activa. En el caso de la empatía, se relaciona con el altruismo, el interés y la preocupación por los demás con el fin meramente de ayudar. Y aquí les quiero dar unas claves para poder conectar. En el caso de report, que es lo que vamos a aplicar acá, genial que pueda en el transcurso de su atención
establecer un espacio de empatía o que pueda poner en práctica regularmente esta habilidad. Sin embargo, se puede monitorear para poder generar ese ambiente de armonía, ese ambiente o esa atmósfera cálida y de aceptación que es propia del RIPOR o de esta técnica. Primero, mantener las normas básicas de cortesía. No es lo mismo que usted llegue con una imposición y respetando, o que llegue de manera brusca a un espacio, ¿sí? Y ni siquiera se presente o ni siquiera diga buenas tardes, buenas noches, buenos días, hace la diferencia. Me acuerdo muchísimo, le decía a mi hijo que él me decía, tú agradeces por todo. A todo le dices gracias. Gracias acá, gracias allá, gracias acá. Y es continuo, o sea, no es que dices gracias una vez y no. Y yo le decía que esto genera ese clima de aceptación, de agradecimiento, valga la redundancia, y sobre todo de calidez en dos posturas. Igual pasa cuando usted sube a un espacio, cuando usted está en un espacio y lo primero que hace es saludar, indiferentemente se conozcan o no. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Buenos días, buenas noches, saludos. Todo ese tema de cortesía propiamente, esas normas básicas de cortesía hacen la diferencia que usted llegue de manera brusca, de manera automática a un espacio. Y entonces es muy importante desde esa base ya entender que vamos creando ese ambiente cálido. El humor también es un gran paso para generar rapport, sin embargo hay que cuidar la forma en la que lo aplicamos. Eso permite romper el hielo, ¿sí? Pero hay que ser estar muy atentos a de qué forma lo aplicamos para que no se malinterprete. La escucha activa también, mostrar empatía e interés, la postura y gestos agradables visualmente también generan rapport, evitar juicios de valor o discriminación, el tono de voz también genera rapport. A veces transmitimos con el tono unas emociones o mensajes que no están de acuerdo a lo que queremos transmitir, entonces hay que estar atento a de qué forma transmitimos las cosas y conocernos. En mi caso personal, tengo un tono de voz muy fuerte que me ha tocado moldear, todavía se nota la diferencia, pero puede transmitir molestia, rigidez, y a veces no es el mensaje que quiero que la gente capture. En el caso de usted, bueno, tendrá que descubrir cuáles son esos elementos a los que tiene que prestarle mayor atención. El nivel de energía también, no es lo mismo que usted vaya a un espacio apagadita, apagado, a que usted vaya con una postura firme, con una postura de colaboración, de curiosidad, de indagación, es diferente. Entonces, las energías se sienten. Respetar el ritmo del usuario también es necesario. El profesionalismo que se muestra ante el desarrollo de alguna atención y la selección de las palabras más idóneas van a hacer que podamos desarrollar de manera efectiva esta técnica. Ahora si entramos meramente a las técnicas que podemos aplicar en el abordaje con comunidades. En el caso de las comunidades, tenemos al sondeo como una de las más usadas. Y esta es una técnica cualitativa, sí, que consiste en realizar preguntas abiertas a un grupo reducido de personas para obtener información detallada de sus percepciones, opiniones y experiencias relacionadas con un tema específico, ¿sí? Usted lo vive regularmente, se hacen encuestas con esta intención. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, primero permiten adoptar preguntas según la respuesta de los participantes, también nos permite explorar en detalle las motivaciones y los sentimientos de las personas en función a ese tema, genera un ambiente de confianza para que los participantes se puedan expresar libremente. El sondeo se utiliza en el trabajo social comunitario y en el trabajo social familiar también, como un primer momento para conocer esa situación a profundidad. Posteriormente, se pueden analizar estas informaciones y de recolectar los elementos necesarios para el proceso de planificación. ¿Cuáles son mis recomendaciones para el sondeo, para la aplicabilidad de esta técnica? Definir el objetivo de la encuesta, con qué intención voy a estar desarrollándola. Delimitar la población.
seleccionar las preguntas más idóneas para que se relacionen con el objetivo que quiero alcanzar aplicando esta técnica. Planificar el día de la ejecución, ser puntuales al momento de hacer la encuesta, anotar los elementos que creamos importantes, dar el tiempo necesario para su sistematización adecuada y crear un respaldo. ¿Cuál es un ejemplo de un sondeo? Imagínense un equipo multidisciplinario que se desempeña en el ámbito de salud y estos realizan una encuesta a una comunidad para conocer las principales preocupaciones de los habitantes en relación a su propia salud y los obstáculos que enfrentan para poder acceder al servicio. Esto se hace con intención de que diseñar después una ruta de atención que responda a estas necesidades. Vamos con la siguiente técnica, que sería la asamblea comunal. En el caso de la asamblea comunal, es una reunión de miembros y líderes de un colectivo o una comunidad. ¿Y cuál es el fin? Debatir ideas, situaciones que afectan el modo en el que viven, que las afectan o los afectan a todos por igual. Esta es una técnica muy usada para el trabajo social con comunidad y es frecuente, no es que la utilizamos en el diagnóstico y ya, sino que su desarrollo tiene que ser continuo desde el mismo momento en que empezamos a atender a esa comunidad. ¿Por qué? Porque esta técnica fortalece la participación ciudadana y a la vez la construcción o la transformación positiva de esta realidad con todos los actores involucrados. ¿Cuáles son las características? Fomenta la participación activa de todos los miembros, como les estoy diciendo, desarrolla o hace que la democracia esté en su máximo esplendor acá, porque las decisiones se toman a través de consensos o votaciones y empodera a la comunidad a tomar control de su asunto. Un ejemplo sería, bueno, los habitantes de un sector que se reúnen en una asamblea comunal con profesionales de trabajo social para definir estrategias que puedan atender su problemática en cuanto a la inseguridad en la zona y poder poner medidas para atenderla. Vamos con la siguiente, que sería el recorrido sensorial. Aquí quiero destacar que la facilitadora Dalia Rosa, que es una colega que estimo mucho, fue quien me proporcionó o quien estuvo comentando sobre esta técnica, me abrió paso a esta técnica para reconocerla como un recurso profesional, que pues repito, regularmente puede pasar por desapercibido, ¿sí? En el caso del recorrido, el barrido de área, disculpen, que es el que está ahí en la pantalla, para Ávila es la primera inmersión a la comunidad para explorar y conocer sus principales características sociodemográficas. Esta es una técnica que es acompañada de recorrido sensorial, que se las voy a explicar a continuación, y de instrumentos como croquis o como mapas. Por medio de esta técnica, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos la exploración sociodemográfica de la comunidad y esto nos permite detectar condiciones de los espacios en común, el acceso a los servicios, la dinámica comunal económica, espacios de recreación en común y otros elementos clave para la convivencia y para la identificación o la caracterización de la comunidad. Es una de las más utilizadas porque permite tener una visión real y cercana del fenómeno social a atender y es muy utilizada. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen un grupo de profesionales que está haciendo un recorrido a esa zona, donde no solamente está recibiendo información con diálogo informal a través de la técnica de diálogo informal de los miembros de la comunidad, sino que también está por sus propios sentidos y por su propia percepción recolectando información referente a esa comunidad. En el caso del recorrido sensorial que acompaña el barrido de área, ¿sí? Es una actividad que consiste en la exploración de ese espacio a través de nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y a veces hasta el gusto. Y estas nos permite potenciar la información recolectada. En esta técnica se hace mucho énfasis a estos sentidos. ¿Qué olores hay en la comunidad? ¿Cuáles son las emociones que me genera la comunidad? ¿Cuáles son, sí, que me genera estar en contacto con la comunidad?
qué es lo que escucho, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que siento, toco, ¿sí? Y bueno, se acompaña de otras técnicas. ¿Cuáles son las características? Permite a los participantes conectar de manera más profunda con el entorno que está atendiendo, fomentar la observación y la reflexión individual, ¿sí? Y estimula la imaginación y la generación de ideas en cuanto a la atención de esta comunidad. Ya aquí entramos propiamente a los instrumentos que aplicamos a comunidades, ¿sí? Para reforzar el tema de los instrumentos, encontramos que Ávila lo menciona como las vías tangibles, ¿sí? Lo palpable, que facilite o que sea un vehículo para la mejor intervención-acción, ya sea de manera micro o macro social. Entonces, los instrumentos son esos documentos profesionales que nos van a permitir sistematizar la información recopilada. Estos instrumentos, en la mayoría de los casos, se van a ajustar al modelo de intervención que vamos a aplicar. En el caso de las características de los instrumentos, tenemos que existen dos formas de desarrollar instrumentos. Los de registro, no está acá en la diapositiva, pero tenemos los de registro, que son aquellos recursos metodológicos que permiten obtener información de la realidad de estudio, ¿sí? Registrar la información. Y por otro lado tenemos los de medición. En el caso de los de medición, nos van a permitir, valga la redundancia, medir el impacto o la aplicabilidad de ciertas estrategias o ciertas técnicas. De manera general, estos tres que están en pantalla son los más usados. En el caso del diario de campo, que es uno de los más usados, voy a dejar un tiempo para hablar bien de él. Quiero profundizar ahorita en el cuaderno de notas, que tal como lo dice su nombre, se utiliza para anotar la información como datos de fuentes, expresiones, opiniones, situaciones presentadas en una entrevista, etc. En el caso de los profesionales, en el caso de los cuadernos de nota, también existen ciertos documentos como las bitácoras, ahí está el perrito saludándoles, que se organizan de manera cronológica. ¿Y qué organizamos acá? Bueno, todos los avances y bocetos de la intervención realizada. En el caso de las crónicas, es un registro más descriptivo, ¿sí? Digamos que el cuaderno de notas, anotamos cosas puntuales que vamos conectando. Las crónicas no, aquí describimos las situaciones planificadas y también tiene un elemento cronológico. Se redacta en tercera persona y en la mayoría de los casos comprende el desarrollo cronológico de los hechos, el discurso y actuaciones no verbales de los actores, la intervención profesional aplicada, el contexto ambiental, temporal y cultural de la situación que estamos documentando. En el caso del diario de campo, sí me gustaría ya entrar en este tema. Denme un momentito, perfecto. Ahí ya lo pueden ver en pantalla. Y es un cuaderno, igual que el cuaderno de notas, pero es el complemento de ambos momentos, tanto del cuaderno de notas como de la crónica. Este tipo de documentos es muy importante porque vamos anotando tipo diario todo el acontecimiento vivido. Se toma en cuenta sucesos presentados durante los diferentes encuentros con la comunidad, las sensaciones, las emociones que el profesional experimenta, los instrumentos que van a permitir sistematizar la experiencia y todos los otros datos. ¿Qué va en el diario de campo? Regularmente tiene esta estructura, el número de diario de campo, porque vamos haciendo un registro por cada vez que tenemos contacto con la comunidad, que vamos al espacio, ¿sí? Entonces el número de diario de campo, la fecha, la hora de inicio de ese encuentro, la hora de cierre, el lugar específico, cuál es el objetivo de ese traslado a la comunidad, el desarrollo de la actividad, las categorías de análisis y el plan de acción de acuerdo a lo planteado, ¿sí? Es importante resaltar que en cuanto al diario de campo,
se plantean las tareas planeadas y ejecutadas, existen, digamos, también dentro de ese registro los hallazgos más importantes en la comunidad, ¿sí? Por el investigador, claramente, la dinámica del trabajo en el campo y el impacto de las experiencias que tienen los profesionales. Vamos con la siguiente. Otros de los instrumentos utilizados en la comunidad tiene que ver con los estudios cartográficos y es un conjunto de documentos sobre una comunidad o territorio que van a permitir conocer a profundidad la misma, la delimitación. Estos instrumentos mayormente se usan en el ámbito comunitario y se apoyan de elementos como croquis, como el barrido de área, como el mapa, que permiten reconocer esas regiones, esas características geográficas de la comunidad. Ahí les dejo los dos más usados, el mapa, que es un instrumento utilizado para definir la ubicación geográfica del área a investigar, es una unidad a nivel medio de la ubicación territorial, ¿sí? Y se utiliza en el trabajo de campo o comunidad, como por ejemplo cuando desarrollamos una visita domiciliaria o un recorrido de área. Por otro lado tenemos el croquis, que es un poco menos formal, es una unidad micro para la ubicación territorial y es una representación gráfica de las calles, de los cruces, de los espacios, o de los cuadrantes, de los cuadrantes más destacados, de los puntos más destacados de esa comunidad. Por ejemplo, existe dentro de la comunidad un espacio que es el parquecito y ese espacio todo el mundo lo conoce. Ese parquecito tiene un nombre, pero culturalmente la comunidad lo define como parquecito. Entonces, cuando hacemos un croquis, lo mencionamos con esta característica propia. Aquí les traigo la encuesta, que como les decía, hay ciertos autores que la denominan instrumento, otros que la denominan técnica. En el caso de esa visión como instrumento, se utiliza cuando en las primeras inmersiones al campo o el territorio, es para conocer la situación de la comunidad, las características o las impresiones de cada miembro, tiene un proceso de planificación, de diseño y de aplicación, como ya se los mencioné. Aparte de la encuesta, podemos hacer uso, o dentro de la encuesta podemos hacer usos de elementos o de instrumentos como los TEDS, ¿sí? Que es una prueba que se utiliza para medir determinadas capacidades o actitudes de las personas, y los cuestionarios, que consisten en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparadas de manera sistemática. Estos instrumentos, cualquiera, son muy útiles para la recogida de datos, especialmente aquellos de difícil accesibilidad, ya sea por falta de conexión o poca conexión con la comunidad o por el tiempo que implicaría desarrollar una entrevista a cada individuo, entonces se hace uso de estos instrumentos. Otro instrumento bastante efectivo es la matriz DOFA. De este tengo una experiencia bastante cercana en cuanto al tiempo, sí, o sea, muy reciente, porque teníamos que hacer una matriz DOFA sobre un centro. Y la profesora, en este caso, deme un momento. Ajá. La profesora en este caso hacía énfasis que regularmente uno de los errores más continuos al momento de desarrollar la matriz DOFA es no enfocarse, ¿sí? Hay que estar enfocados antes, durante y posterior a la matriz. Pero, ¿qué significa estar enfocados? Estar enfocados significa mm, saber la delimitación del espacio o del caso que estoy estudiando. Ella hacía el ejemplo, si yo estoy estudiando, por ejemplo, una comunidad de un municipio, tengo que estar muy atento a que todo lo que las acciones que yo haga estén en función de realmente reconocer las fortalezas, las habilidades, las oportunidades y las amenazas de esa comunidad y que no lo relacione con el municipio. Si yo te digo, haz una matriz DOFA de la situación del Departamento de Trabajo Social de la comunidad
Pedrito, tengo que estar muy cuidadoso como investigador o investigadora de no meter elementos de la comunidad. Estoy hablando de ese departamento de trabajo social, de ese centro de salud, de la comunidad Pedrito, ¿sí? Entonces es importante poder cuidarnos en esto porque a veces nos puede pasar que por estar investigando muchísimo, por estar inmersos en ese proceso de recolección de información, podemos estar desviándonos. La matriz habla de analizar aspectos puntuales de un ámbito, ya sea un grupo, un individuo o una comunidad. Y se puede identificar, bueno, los factores externos que influyen en esa comunidad, en esa realidad y los factores internos, ¿sí? Para poder realizar una matriz se hace necesario generar un clima grato, se hace necesario implementar otras técnicas o otros instrumentos que nos van a permitir recolectar información para posteriormente hacer el análisis DOFA o FODA, como lo conozca usted. A ver, vamos a continuar con la minuta. Ya va, nos fuimos muy lejos. En el caso de la minuta, es un recurso escrito que se emplea tras llevarse a cabo una reunión, ya sea una asamblea comunitaria o una reunión puntual en cuanto a ciertos elementos con actores puntuales de la comunidad, esos líderes, esas lideresas de las comunidades. Y que aquí se toma nota de todo, desde la asistencia hasta las ideas abordadas, los acuerdos, los la toma de palabra de cada individuo, que dijo, no dijo, y las conclusiones de ese encuentro. La idea es que en conjunto todos se lleven el contexto, el resumen de lo que fue esa experiencia. Y esta minuta es el resumen de ese trabajo, súper necesaria para llevar cronológicamente el seguimiento de estos encuentros. Por otro lado, tenemos la guía de entrevista, ya venimos hablando de esta y básicamente es la elaboración de un guión basada en interrogantes que vamos a aplicar en un proceso de entrevista del caso que vamos a abordar. Tenemos preguntas introductorias, tenemos preguntas de selección de la sección principal, que son el fondo real de lo que debe responder el entrevistado, y tenemos información o preguntas para el cierre. Estas tienen que ver mucho con las etapas propias de la entrevista. Por otro lado, tenemos la escala de Likert, que es una escala de medición que se utiliza para la comprensión de opiniones, ¿sí? Y nos permite medir el grado de aceptación o conformidad en cuanto al grado de inconformidad de un estudio o una intervención que estemos desarrollando. Se utiliza como un instrumento regularmente de evaluación de estos encuentros o de estos planes aplicados en las comunidades. Me gustaría, ya estamos cerrando, aquí les voy a dejar una breboca de lo que estaremos viendo el día de mañana, donde nos estaremos enfocando de esas herramientas propiamente digitales, basadas en las tecnologías de información y comunicación, que nos van a permitir que, bueno, que van a aportar al desarrollo de un proyecto comunitario. Aquí les dejo las que yo uso y las que considero más idóneas por su simpleza, por su didáctica, la forma en la que está estructurada es muy didáctica, y por su efectividad. Desde Asana, que es una herramienta para la gestión de proyectos, ChatGPT u otra inteligencia artificial que nos permita cubrir y aprovechar tiempo en procesos como el análisis de datos, ¿sí? Como también los formularios de Google, el propio WhatsApp como una herramienta para la comunicación directa y en tiempo real con los facilitadores o los líderes o los miembros de la comunidad, hasta Trello, que es una aplicación, una herramienta muy similar a Asana de gestión de proyectos. Ya estamos cerrando, ¿sí? Y acá les dejo una frase, quiero leerla y dejarles también mi conclusión sobre este encuentro, agradecidos por su participación activa en toda esta primera fase del diplomado. Repito, no se está terminando, existe otra parte, otra fase, mejor dicho, otra fase, que es meramente más práctica, más cercana, más
específica. Esta fase es para quienes quieran profundizar en este nivel, que por cierto también tiene su certificación. La comunidad, según Castro y Lascano, es un punto de aterrizaje de la intervención social a través de la acción planificada del profesional, en coordinación estrecha con la población y las instituciones interesadas, que son los actores involucrados. ¿Para qué? Para la transformación social, pero sobre todo en atender en forma en conjunta o de forma conjunta los problemas y las condiciones de vida de esa población. El trabajador social en este ámbito se caracteriza no por resolverle la vida a la comunidad, nada de eso, sino que interviene en escenarios muy profundos, sometidos a cambios profundos, ya sea de la propia interacción entre los individuos como las dinámicas sociales actuales, lo que nos va a exigir como profesionales desempeñar, estar en constante investigación, estar en constante adaptabilidad y estar en constante revisión en función de que nuestras acciones, bueno, tributen a lo que esperamos acá, ¿no? Las herramientas y como las técnicas o los instrumentos aplicados en estos espacios y en otros espacios nos van a facilitar ese proceso de intervención. Nos van a conectar con la intencionalidad propia de nuestra presencia en ese espacio y nos van a hacer la vida más fácil, como lo dicen por ahí. Como recomendación final, mi invitación es a que no dejemos, voy a encender cámara, creo que ahí me ven, a que no dejemos de indagar, y a que no dejemos o a que rompamos con el hecho de no estar sistematizando todo el procedimiento que hacemos. Ahorita hay mucha exposición a las nuevas tendencias, a las nuevas formas de hacer algo de manera profesional, y es importante poder nosotros dar ese granito de arena sistematizando esas experiencias cercanas que tenemos en campos o en territorios. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De esta forma cerramos esta primera fase del diplomado sobre trabajo social con comunidades. Los asesores desde ya van a estar prestos para brindarle atención. Sí hay libros digitales para este proceso y sí hay acceso a otros temas específicos que van a hacer que usted cada día se desempeñe de manera más efectiva y eficiente con las comunidades en las que tiene incidencia. Un abrazo gigante, nos encontramos en otro espacio, les dejamos las redes sociales de Fundabric acá también, y de esta forma ya oficialmente, ahora estoy dejando de compartir pantalla, cerramos este encuentro. Chaito. Vamos a